Personas en todo el mundo se ven afectadas ahora por el impacto de la enfermedad por el coronavirus COVID-19. A medida que la infección continúa propagándose, la OMS recomienda que todos los casos confirmados por laboratorio sean aislados y atendidos en un centro de atención médica cuando sea posible. Las personas sospechosas de estar expuestas al virus pueden someterse a cuarentena en casa. Otros que experimentan síntomas leves de la enfermedad pero no pueden ir a un centro de atención médica también pueden recibir atención en el hogar con el apoyo de los miembros de la familia. Si experimenta síntomas leves como fiebre y tos seca sin tener problemas de salud subyacentes, comuníquese con su servicio de salud y analice si puede manejar sus síntomas mientras se aísla en su hogar. Use una mascarilla médica, tanto como sea posible. Si no puede tolerar el uso de una mascarilla, cubra su boca y nariz con un pañuelo desechable cuando estornude o tosa y deséchelo adecuadamente. Si usa un pañuelo, lávelo después de usarlo. Si necesita que alguien lo cuide, asigne una persona que tenga buena salud y no tenga afecciones crónicas subyacentes. Los cuidadores que atienden a los pacientes también necesitan usar mascarillas médicas ajustadas que cubran su boca y nariz. Si las secreciones contaminan la mascarilla, debe reemplazarse inmediatamente con una nueva. Cuando se quite la mascarilla, no toque el frente. Deséchela inmediatamente después de usarla y lávese las manos. No utilice una mascarilla o guantes. Manténgase al menos a 1 metro de otros miembros del hogar, especialmente los ancianos y las personas con problemas de salud subyacentes, ya que corren un mayor riesgo de complicaciones más graves por COVID-19 y necesitan protección. No se deben permitir visitas hasta que esté completamente recuperado. Limite su movimiento en casa para evitar compartir espacios con otros miembros de su hogar. Asegúrese de que los espacios compartidos, como la sala de estar, el comedor, la cocina y el baño, estén bien ventilados. Duerma y quédese en una habitación separada. Si eso no es posible, trate de mantener una distancia de al menos 1 metro de otras personas en la casa. Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente. Lávese las manos también antes y después de preparar alimentos, antes de comer, después de ir al baño y cada vez que tenga las manos sucias. Si sus manos no están visiblemente sucias, puede usar un desinfectante para manos a base de alcohol. Use toallas de papel para secarse las manos después del lavado y deséchelas adecuadamente en un recipiente cerrado. De lo contrario, use una toalla de tela, pero asegúrese de que no se comparta con otras personas y se lave regularmente después de su uso. No comparte utensilios para comer ni ropa de cama y siempre límpielos bien con agua y jabón antes de volver a usarlos. Las mesas, los marcos de las camas, los muebles, las perillas de las puertas y las superficies que se tocan con frecuencia en todas las habitaciones deben limpiarse regularmente. Todas las superficies deben enjuagarse con jabón o detergente antes de aplicar desinfectante que contenga 0,5% de hipoclorito de sodio. La ropa y las toallas deben lavarse a mano con detergente y agua caliente o lavarlas a máquina de 60 a 90 grados. No comparta cepillos de dientes, pastas de dientes, utensilios para comer, platos, tazas, toallas, paños o ropa de cama. No fume, ya que fumar puede aumentar su riesgo de desarrollar una enfermedad grave cuando está infectado con COVID-19. Si desarrolla síntomas más graves, como dificultad para respirar o dolor en el pecho, comuníquese con su proveedor de salud para recibir atención médica. Durante estos tiempos difíciles, manténgase activo y socialmente comprometido. Mantenga un estilo de vida saludable, comiendo adecuadamente, durmiendo bien y haciendo ejercicio regularmente. Es normal sentirse triste, estresado, confundido, asustado o enojado durante una crisis, así que hable con personas de su confianza. Puede mantenerse conectado con sus amigos, familiares y colegas por teléfono, correo electrónico, redes sociales y videoconferencia. Obtenga su información sobre COVID-19 solo de fuentes confiables como la OMS, la OPS y sus autoridades nacionales de salud, y trate de no leer o mirar demasiadas noticias si eso le produce ansiedad.